Como ya se ha anunciado antes, durante las próximas 5 semanas haremos un alto en el estudio de la primera carta a los Corintios para comenzar una breve serie doctrinal donde abordaremos la doctrina del hombre y la doctrina del pecado. Y debido a que estas son doctrinas bastante extensas, desde ya quisiera compartir que dentro de esta serie estaremos enfocándonos principalmente en los siguientes temas. En primer lugar, origen y naturaleza del hombre. En segundo lugar, imagen de Dios en el hombre. En tercer lugar, estado original y caída del hombre. En cuarto lugar, origen y naturaleza del pecado. Y finalmente, en quinto lugar, consecuencias y castigo del pecado. Bien, esta semana comenzaremos con el primer tema de esta serie y que dice origen y naturaleza del hombre. Ahora, en cuanto al tema del origen del hombre, es sabido por nosotros que mucho se ha dicho y mucho se ha escrito a lo largo de la historia de la humanidad, y por ende es bastante fácil encontrar una vasta serie de opiniones y teorías y libros respecto a cuál podría ser el origen del ser humano. Sin embargo, hermanos, más allá de todo lo que el hombre ha dicho y se ha inventado, nosotros sabemos y creemos que la verdad sobre el origen del hombre y la humanidad es una sola. Y además sabemos y creemos que esta verdad está determinada no por las criaturas, sino por quien es el creador del hombre y por lo que él ha dejado revelado en su palabra. Y porque lo sabemos y creemos, entonces vamos a dejar de lado todo indicio de filosofía humana y sabiduría de este mundo para ir directamente a las Escrituras y aprender un poco más respecto a la verdad de nuestro origen y nuestra naturaleza según lo que Dios ha revelado. Y para ello me gustaría que comencemos examinando lo que la Biblia dice respecto a la creación del primer hombre y la primera mujer. En Génesis capítulos 1 y 2 encontramos el relato real de cómo fue que Dios creó en 6 días todo el universo existente, tanto lo visible como lo invisible. Y es dentro de este relato que vemos además que el primer hombre y la primera mujer fueron creados en el 6.º día de la creación y que fueron creados por Dios de manera sobrenatural, directa e inmediata. Fueron creados por Dios de manera sobrenatural, directa e inmediata. Es decir, fue Dios quien directamente creó al hombre de manera instantánea y no como algunos dicen, por medio de un proceso evolutivo. Miren, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27, lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego, un poco más adelante, hablando de la creación del primer hombre en particular, dice la Biblia en este mismo libro, pero ahora en el versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y finalmente, hablando de la creación de la primera mujer, los versículos 21 y 22 del mismo capítulo dicen lo siguiente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por tanto, con estos versículos podemos sacar las siguientes 3 conclusiones. En primer lugar, fue Dios. Dios creó de manera sobrenatural, directa e inmediata al primer hombre y la primera mujer, lo que nos lleva a rechazar toda clase de teorías que sugieran un tipo de proceso evolutivo, ya sean teorías que hablen de un proceso a partir de un elemento orgánico o de una forma bruta subhumana, ya sea que incluyan también estas teorías participación divina o no.
Si creemos, hermanos, si creemos que Dios formó al primer hombre y la primera mujer de manera sobrenatural, directa e inmediata, entonces debemos rechazar teorías como la de la evolución. En segundo lugar, también podemos concluir que el hombre fue creado literalmente a partir del polvo de la tierra e inmediatamente recibió la vida por el aliento de Dios. Y en tercer lugar, la mujer fue creada a partir de la costilla del hombre e inmediatamente recibió vida. Bien, hermanos, eso es en cuanto al primer hombre y la primera mujer. Y por lo tanto ahora nos podemos preguntar, ¿y qué del resto de la humanidad? ¿Y qué del resto de la humanidad? Bueno, Dios, el Creador, determinó que la totalidad de la raza humana descendiera de Adán y de Eva, el primer hombre y la primera mujer, y descendieran a través de la procreación. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y luego a partir de los capítulos 4 y 5 del mismo libro, vemos que Adán y Eva comenzaron a multiplicarse y a poblar la tierra con hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos, etc., siendo todos ellos de un mismo linaje y raza. Entonces, hasta el momento hemos visto que el primer hombre y la primera mujer fueron creados por Dios de manera sobrenatural, directa e inmediata. El varón a partir del polvo de la tierra, la mujer a partir de la costilla del varón y la humanidad en su totalidad por medio de la procreación. Ahora, cuando pensamos en los elementos que Dios utilizó para crear al hombre, podemos llegar a cuestionarnos si verdaderamente el hombre es algo más que tierra y huesos. Si el hombre es algo más que barro y carne. ¿Acaso hay otros elementos que componen al hombre? O dicho de otro modo, ¿en qué consiste la naturaleza humana? ¿En qué consiste la naturaleza humana? En primer lugar, la Biblia reconoce que la raza humana fue creada con una parte material y otra inmaterial. La parte material del ser del hombre es el cuerpo físico y corresponde a todos los elementos que fueron tomados de la creación, como por ejemplo el polvo de la tierra. Y la parte inmaterial son el espíritu y el alma, y corresponden a todos aquellos aspectos intangibles que Dios les otorgó y que le dieron vida al cuerpo que había creado a partir de la tierra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si bien la Biblia reconoce esta diferencia esencial entre lo material y lo espiritual o lo inmaterial, cabe señalar que la Biblia también destaca que ambas partes están fundamentalmente unidas y relacionadas entre sí. De modo que si una de estas partes no existiera o dejara de convivir con la otra, el hombre dejaría de ser humano por naturaleza. Y de hecho, hablando de esta misma unidad, en el libro de los Salmos encontramos canciones que expresan el deseo del salmista de alabar a Dios con todo su ser. Y para ello incluye tanto lo material como lo inmaterial para hablar de toda su esencia humana, por ejemplo. Leemos en el Salmo 63, versículo 1, lo siguiente. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Dice también el Salmo 84, versículos 1 y 2, lo siguiente. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
Por otra parte, en el Nuevo Testamento, Pablo, hablando de la santificación del creyente, señala la importancia de guardar en santidad el cuerpo y el espíritu, lo material y lo inmaterial, y glorificar de esa manera al Señor. Dice el apóstol en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 20 lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, hablando de la obra de Dios en todo el ser del creyente, Pablo ora diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando la Biblia habla de la naturaleza del hombre, ella misma distingue la existencia y la diferencia esencial entre los componentes materiales e inmateriales del hombre. Pero a la vez resalta, hermanos, resalta la unidad entre estos componentes, señalando que ambos viven, actúan juntos y se afectan mutuamente, lo cual indica que es imposible que el hombre exista independiente de estos elementos o que exista verdadera humanidad sin esta unión fundamental. Ahora, tal vez alguno se estará preguntando, ¿y de qué nos ayuda a saber todas estas cosas? ¿De qué nos ayuda a saber sobre el origen y de la naturaleza del hombre? Miren, hermanos, pensemos en lo siguiente. Se ha dicho que algunas de las preguntas esenciales de la vida son: ¿de dónde venimos y para qué estamos? ¿De dónde venimos y para qué estamos? Imagino que ustedes también han escuchado estas preguntas en distintas circunstancias en sus vidas, o hasta tal vez se han preguntado estos mismos cuestionamientos. ¿De dónde venimos y para qué estamos? Hermanos, claramente estas preguntas han sido tema de discusión para los filósofos de todas las épocas y ha sido un verdadero rompecabezas que la humanidad no ha podido completar con unanimidad. Sin embargo, esta falta de acuerdo en la humanidad no se debe a una falta de información, sino a la falta de fe en Dios. Porque cuando vemos en las Escrituras que Dios es el creador del universo y del hombre, y que Él nos hizo y nos dio vida, entonces ya no debería existir una discusión al momento de preguntarnos acerca de nuestro origen. Porque la verdad es que Dios nos formó. Y ya no debería haber una discusión al momento de preguntarnos sobre nuestro propósito en este mundo. Porque si el hombre cree que Dios es el creador del hombre, entonces también debería aceptar el hecho de que Dios, como creador, determinó cuál es el propósito de su existencia. Y por lo tanto, la pregunta esencial, esta pregunta esencial que la humanidad se ha hecho por siglos, ya no debería ser ¿de dónde venimos y para qué estamos?, sino que debería ser: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? No obstante, hermanos, la realidad es que el hombre natural no cambiará ni la pregunta ni la perspectiva que tiene de su origen y de su naturaleza. No cambiará su postura sin que antes haya un cambio espiritual en su vida. El apóstol Pablo, haciendo una radiografía de la muerte espiritual de la humanidad y de su nula relación con Dios por causa del pecado, dijo en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 25 lo siguiente. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esta es la triste realidad del hombre natural que no considera a Dios al momento de hablar de su origen y naturaleza. Esta es la triste realidad del hombre sin Cristo. Y esta era también nuestra realidad. Todo lo que hemos leído en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 25, era nuestra realidad hasta que Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo conocer la verdad de que Él es el Creador y Él es el bendito por los siglos. Y porque nos ha hecho conocer la verdad, hoy los que tenemos vida espiritual por medio de la fe en Jesucristo, con gozo podemos agradecer a Dios, nuestro Creador, dejar de lado discusiones vanas, armar el rompecabezas de nuestro origen y naturaleza y comenzar a vivir según el propósito por el cual nos creó tal cual somos. Así que ante la pregunta, ¿y de qué nos sirve saber sobre nuestro origen y naturaleza? Hermanos, yo creo que en el fondo saber estas cosas nos pone en la perspectiva correcta respecto a Dios. Nos pone en la perspectiva correcta, es decir, meditar sobre cuál es nuestro origen y naturaleza nos ayuda a recordar que Dios es el Creador, que nosotros somos sus criaturas creadas para la alabanza de su gloria. Y en la medida que más admiramos y agradecemos a Dios, el Creador infinitamente perfecto y digno de toda alabanza, menos buscaremos agradarnos a nosotros mismos y con más esfuerzo buscaremos glorificar a Dios tal cual como nos hizo, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.